Después de que el ángel los sacase de la cárcel para que anunciaran lo que habían visto, les volvieron a detener para interrogarles. Los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de todo esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Porque el poder lo que más teme es la libertad verdadera. Quien la posee puede comportarse de acuerdo a las normas aparentemente, pero por dentro no está sujeto a ellas, y menos si considera que no son defendibles. No siempre ni mucho menos se tratará de hacer la revolución que cambia un poder por otro, porque el poder genera siempre cadenas de las que resulta más que difícil librarse. El relato nos cuenta cómo Pedro es nuestro representante por los siglos. Sin poder por él mismo, tiene todo el poder del Espíritu, el poder que nace de la Pascua. La resurrección es el fundamento de nuestra libertad. No solamente Dios resucitó a Jesús, en el mismo instante nos lo presenta como el origen y el fin de todo. Jesús es el Señor, no hay otro Señor, no hay otra ley. Por encima del civismo, por encima de la honradez, por encima de la justicia, Jesús es el Señor. Por encima de la democracia, por encima de la legalidad, por encima del derecho, Jesús es el Señor. Por encima de la dialéctica, por encima de las luchas de clases, por encima de la revolución, Jesús es el Señor. Por encima de la patria, por encima de la nación, por encima del Estado, Jesús es el Señor. Por encima de la sangre, por encima de la familia, por encima de los parientes, Jesús es el Señor. Por encima de la Iglesia, por encima de la comunidad, por encima del cristianismo, Jesús es el Señor. Por encima del partido, por encima del sindicato, por encima de las organizaciones, Jesús es el Señor. Por encima de la salud, por encima de la vida, por encima de la muerte, Jesús es el Señor. No hay otro Señor, no hay otra ley. Jesús es el Señor.